Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Bueno, quería abrir este espacio. Hace tiempo que no grabo un videos así, en formato grabado, más allá de los vivos. Y estoy sintiendo, bueno, creo que es parte de lo que he sentido toda mi vida, pero en este tiempo se ha ido como intensificando dentro de mí la necesidad de compartir lo que voy encontrando en mi camino y también respondiendo muchas de las preguntas que me van llegando de parte de las personas, que llegan a través de las distintas formas, hasta lo que yo comparto, siempre resonamos y por eso también, ¿no? Saber que si están escuchando esto es porque nuestros corazones resuenan y eso es una belleza, así que les doy la bienvenida. Y bueno, y también siento que en el camino necesitamos mucho compartir experiencias, compartir vivencias, también más que información teórica o una forma concreta, ¿no? A veces escuchamos muchas herramientas o aplicaciones o cosas que tendríamos que hacer, que a otros les funcionaron y nos las pasan como una receta eh, que nos va a salvar. Y eso no ha sido parte de lo que yo he ido transitando, si bien me han ayudado muchas recetas de otros, después ha sido necesario poder tomar y construir mis propias herramientas para mí misma, para mi único camino, y así despertar la sabiduría interna que traigo, que es parte de lo que todos estamos invitados a hacer. Entonces, para mí es importante también, siento el llamado de compartir parte de mi camino, de mi experiencia, de lo que ha sido mi vida, mis vivencias, y cómo también me han ayudado en este camino mis ángeles, mis guías, que siempre estuvieron acompañándome, aunque en algún momento de mi vida yo no lo supiera, no fuera consciente de eso, sé ahora que siempre estuvieron guiándome y ayudándome. Y entonces estos videos que quiero hacer, que espero que puedan tener una continuidad, porque siempre en mi camino también lo que me pasa es que van surgiendo muchas cosas, bueno, como a todos, en la vida misma, se nos van abriendo nuevas puertas, cerrando otras, la vida, es el camino de sanación interno se hace a veces intenso por momentos es necesaria la quietud de afuera, del afuera, y estar hacia adentro, entonces siento igual que hace un poquito de tiempo, no mucho, estoy más estable en mi camino de sanación interna. Ahora les voy a contar un poco más por qué les digo esto. Eh, y también desde ahí, desde esa estabilidad, vamos a decirlo así con esas palabras, es que surge esta necesidad de empezar a compartir más y también de responder algunas preguntas que me van llegando. Así que vamos a experimentarlo, no sé muy bien. Yo abrí el video y dije, bueno, vamos a compartir lo que surja, porque sí es verdad que siento una gran necesidad de compartir y de también de intercambiar, ¿no? Con ustedes según lo que ustedes vayan sintiendo con estos videos, que puedan también ir diciéndomelo para que así sea algo que vaya fluyendo y podamos nutrirnos de esto, ¿no? Según también las necesidades que ustedes tengan. Pero también quiero aclarar algo. La primera necesidad de hacer esta compartida surge desde mi alma. Y a veces me siento un poco egoísta, yo siempre lo digo, porque digo, yo todo lo que hago lo hago para mí. Y Dios me dice, es que así es, Micaela, no hay otra forma de que sea distinto. Porque cuando ponemos la mirada afuera nos perdemos. Cuando hacemos las cosas por lo que los demás necesitan o desearían que hagas, o para ser aceptados o para ser incluidos, nos vamos perdiendo. Y eso es lo que me ha pasado a mí a lo largo de mi vida. Me he perdido en las formas externas. Y ahora, volviendo a mí, hace un tiempo que estoy caminando ese recorrido interno de encontrar mi sabiduría y abrir toda la información que está dentro de mi alma, me he dado cuenta que todo esto es parte del aprendizaje de mi alma, el compartir, el poner en palabras lo que tanto me ha costado a lo largo de mi vida, poner en palabras lo que me pasa adentro, a ver si alguno más se identifica con esa vivencia, ¿no? Y esto tiene que ver por mi naturaleza interna, ¿no? Por, bueno, después eh, cuando abrí mucha información también y los guías me ayudaron a que encontrara a alguien que me hizo
mi carta astral o mi carta natal, creo que es lo mismo, entendí un poco, ¿no? La carta astral nos muestra el mapa de los astros en el momento en que nacimos y cómo esas energías influyen. ¿Por qué elegimos nacer? Porque siempre elegimos nacer en un día determinado, a una hora determinada. Y entonces elegimos en ese momento porque la energía universal, planetaria y terrenal también, por supuesto, tiene las condiciones propicias para lo que necesitamos vivir desde el alma. Y entonces traemos determinada configuración interna en cuanto a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo físico también, que van a impulsar ese aprendizaje que necesitamos tomar como alma. Entonces, en ese momento a mí me trajo mucha claridad reconocer cómo eran esas energías que me constituían cuando decidí venir, que me siguen constituyendo y que siguen acompañándome, que me trajeron claridad para poder afrontar los desafíos que elegí y también para ver cuáles eran como las herramientas que ya traía, los recursos que ya tengo conmigo, que vinieron conmigo y que no me los necesito trabajar, sino que ya los tengo a disposición de mi camino del alma y apoyarme en ellos para que después se abra lo que todavía me toca aprender, integrar, que es el desafío, ¿no? Entonces, en este video, en este ratito, me impulsó una pregunta o un cuestionamiento o un planteo, problema que alguien me dejó a través de un comentario o también llegó de distintas formas. Entonces, por eso me impulsó. Y hablaba de la locura. La pregunta que me hacían de distintas formas era ¿por qué me cuesta tanto darme cuenta de todas esas voces internas que tengo? ¿Por qué siento que me estoy enloqueciendo? ¿Por qué no puedo hablar con nadie de esto que me pasa adentro? O si escucho voces, o si escucho a los guías, o todo lo que me pasa en mi mundo interno, que parece que me estoy enloqueciendo y que si lo comparto me van a tratar de loca o me van a juzgar porque estoy haciendo algo distinto a lo que venía haciendo o porque voy a hablar de algo distinto de lo que hablaba. Entonces es muy difícil a veces expresar o compartir en una respuesta concreta a un comentario, a un mensaje que me dejan, algo tan amplio que me abrió a toda mi experiencia terrenal, la locura de la vida. Y entonces empecé a mirar para atrás, porque yo siempre digo, y siempre se los comparto, y esto es tan real, que a mí me nutre mucho el compartir por eso, es que cada cosa que ustedes me dicen, o cada comentario, cada pregunta, a mí me lleva primero a conectar con cómo todos los humanos vivimos las mismas cosas. Vivimos las mismas sensaciones, pueden ser experiencias externas distintas, pero adentro lo que sentimos, lo que pensamos, es lo mismo. Entonces, qué importante es poder reconocerlo para también darnos cuenta de cuánto nos podemos ayudar compartiendo experiencias con otros, porque ahí también salimos de nuestra soledad del camino para abrirnos y darnos cuenta que a todos nos pasa lo mismo o nos ha pasado lo mismo en algún punto del camino o nos va a pasar lo mismo si todavía no nos pasó. Y con eso no quiere decir que sea algo que nos limite, al contrario, nos impulsa. A mí a lo largo de mi vida me ha parecido, hoy estuve básicamente muy concentrada en eso, pensando, ¿no? En estos días como que me venían, como si mi vida fuera una película, muchas experiencias del pasado y con una sensación de angustia. Mi luna escorpiana siempre es muy profunda, es un océano, es un mar, y siempre viví en las polaridades, toda la vida en las polaridades, de la profundidad emocional, de la soledad, del miedo no, porque no he sentido miedo, no ha sido mi emoción maestra, ha sido la culpa. Pero sí la culpa, la soledad, la sensación de no pertenecer, de estar excluida de un mundo que para mí en la infancia siempre me pareció que estaba loco. Entonces ahí es donde quiero empezar a desmenuzar un poquito estas experiencias para poder responder y traer luz a esto que hablamos, ¿no? De la locura. Entonces es verdad
que vivimos en un sueño de locura. Y cuando digo es verdad, es porque lo consideramos verdadero hasta que nos despertamos. Validamos ese sueño de locura compartido que todos los seres humanos sostenemos hasta que nos despertamos. Y cuando nos despertamos salimos de ese sueño de locura para empezar a desarmar toda la locura interna primero. Y entonces, yo mirando mi infancia me di cuenta como nunca encajé en ningún lado. De niña yo en la escuela siempre estaba sola, no tenía muchos amigos, tenía más bien amigos en el barrio, que sí éramos muy cercanos, pero también siempre sentía que había en mí como una barrera protectora que no me permitía abrirme completamente al mundo. Lo que me pasaba cuando yo estaba con muchas personas era que empezaba a meterme para adentro, a sentir una incomodidad terrible en todo, en lo que sentían las personas, en lo que se hablaba, en lo que se conversaba, en lo que sentían las otras personas. Porque de grande me di cuenta que yo lo que percibía era todo lo que sentían las otras personas, lo que el ambiente estaba sintiendo. De alguna manera yo era como una esponja, que eso lo somos todos, conscientes o no conscientes, cuando somos niños. Como una esponja que podía sentir todo. En el mundo adulto, en el mundo de los niños, y sobre todo en lo que pasaba socialmente, digamos, ¿no? Que se muestra a través de la televisión, de lo que te dicen en la escuela. Todo era un caos y todo era una locura. Y entonces mi sensación siempre era de separación, de yo no pertenezco a esta locura. Esta no puede ser la forma que elegimos los seres humanos, tiene que haber algo más. Siempre en mi cabeza hubieron muchas preguntas, muchos pensamientos. Siempre fui una niña que pensaba mucho, que tenía, yo si pudiera percibir mi cabeza, o la sigo percibiendo a veces así, es muy grande. De niña yo percibía que mi cuerpo era pequeño y mi cabeza era enorme, como si tuviese un mundo en mi cabeza de pensamientos. No tantos de fantasías, porque hay muchas personas que sé que tienen mucho la fantasía, la imaginación, los dibujos, las imágenes, las posibilidades de mundos alternos, todo lo que se nos muestra también a través de las películas de ciencia ficción, que en realidad no es ciencia ficción. Mi cabeza no funcionaba de esa manera. Mi cabeza funcionaba como con una voz que siempre estaba cuestionándolo todo y que estaba buscando la eterna búsqueda a través de las preguntas que me iban surgiendo, de buscar nuevas formas, de encontrar otros caminos para vivir humanamente distinto, para que nuestro sueño fuese otro. Y fui creciendo con muchas preguntas. Encerrada en mi mundo interno, me aburría muchísimo en la escuela, me aburría terriblemente. Yo me distraía mucho, las maestras siempre me decían que yo tenía hormigas en la cola, porque a mí me gustaba salir a pasear, a pasear por la clase, y eso estaba prohibido. También me gustaba conversar, porque me aburría con lo que la maestra ponía en el pizarrón, me aburría con lo que la maestra hablaba, con lo que nos hacía hacer. Habían pocas cosas que me divertían, como las matemáticas, por ejemplo, me divertían muchísimo y lo hacía rápido, entonces como lo hacía rápido me aburría de nuevo y salía a pasear otra vez. Y lo que hacía era ayudar a mis compañeros, porque me gustaba mucho ayudar. Ya desde niña tenía esa esencia, ¿no? de ayudar a los demás, entonces siempre me estaba ayudando a los demás cuando terminaba antes. Y entonces esa era mi dinámica en la escuela. Y yo todos los días le pedía a mi mamá, por favor, que no me llevara a la escuela. Había días que inventaba que me dolía el estómago o que tenía dolor de cabeza. Una vez, ¿saben lo que llegué a hacer? Esto fue muy de niña, ¿eh? Muy de inocente. Agarré el termómetro de la fiebre, ¿no? Para tomarme la temperatura. Y yo quería hacer algo para que el termómetro diera que yo tenía 40 de fiebre. Entonces no se me ocurrió más nada interesante que prenderle el encendedor, el fuego al mercurio de la punta. Y nunca pensé, no me llegaba para tanto la inteligencia de pensar de que era muy sensible al calor el mercurio. Entonces explotó el termómetro y voló en 1000 pedazos. Y por supuesto que yo pegué un grito y vino mi padre corriendo.
Y cuando no le dije que había hecho eso, simplemente le dije que lo había agarrado y se me había caído. Porque yo no quería ir a la escuela, me aburría, era muy pesado. Y, y había algo dentro de mí que no lo podía poner en palabras ni decirlo, pero que era una sensación de que al cohete, que al pedo, como decimos acá en Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto que es tan aburrido? Sí, ¿por qué la vida es así como hacer siempre sacrificios, algo sacrificado? ¿Por qué no me puedo quedar en mi casa jugando, mirando los dibujitos, escribiendo, leyendo cuentos? Era lo que me gustaba hacer. O buscando pegotines y hojitas perfumadas, que era lo que en ese momento era como la moda. Y entonces en ese aburrimiento fui pasando años y años. Empecé cuando tenía 2 años el jardín de infantes, hasta, bueno, que terminé la escuela a los 12. Y dije, cuando salí de la escuela, dije, ay, menos mal, ya está, se terminó esta etapa, voy a entrar al liceo, que es secundaria acá en Uruguay. Tenía una esperanza de que eso fuera algo distinto, porque yo siempre quise crecer, siempre quise ser grande, me aburría muchísimo, siempre de niña era más madura también, ¿no? Siempre me acuerdo que yo tenía 12 años y hablaba con personas, siempre tuve amigos más grandes, de 15, 16, 18, hablaba con adultos mucho tiempo. Es más, vivía con mi mamá, entonces mamá tenía muchas amigas, siempre había mucha gente adulta en casa. Y yo vivía mi vida entre adultos, ya de 8, 9, 10 años, entonces conversaba mucho con personas adultas y me gustaba siempre hacerles muchas preguntas, hasta que mi madre me decía después de la 10ª pregunta, Mica, ya está, no preguntes más nada. Bueno, y ahí me quedaba calladita, haciendo, ¿no?, reflexiones internas en mi mundo mental. Y entonces cuando terminé la escuela dije, en el liceo debe haber un mundo distinto, maravilloso para mí. Pero bueno, esa era la expectativa que tenía y entré en el liceo y me di cuenta que era bastante más duro y difícil que la escuela. Ya si en la escuela había violencia, había lo que ahora llamamos bullying, que en mi época no se decía así, pero era lo mismo. Era muy violenta, los niños eran muy violentos, a mí me dolía mucho, entonces yo me alejaba mucho de la violencia, pero igual siempre terminaba metida, ¿no? De alguna forma. No recuerdo que hayan sido muy así, ¿no? Que haya recibido eh, muchas cosas violentas en la infancia, pero sí recuerdo de algunas que me alcanzaron para que me doliera mucho. Y cuando llegué al liceo fue mi destrucción. En primer año del liceo yo tenía 12 años recién cumplidos. Mamá me llevó a un liceo que no era el del barrio porque ella decía que era mejor. Yo quería ir a uno que estaba cerca de mi casa, que iban todos mis amigos del barrio, pero mamá me dijo que no, que había uno que era mejor, que tenía mejor nivel educativo. Ella evaluó. La cuestión es que yo me negaba, pero tuve que ir igual. Y fue catastrófico. Fue todo un año sufriendo, yendo al liceo, sufriendo. Cuando podía me escapaba y no iba, porque yo ya de niña andaba sola, ¿no? Andaba sola en el sentido de que tomaba el ómnibus, o el colectivo, o el buquebús, no sé cómo se dice en otros países. El buquebús, ¿no? Y andaba con las llaves de mi casa y era muy solitaria, ¿no? Ya sabía manejarme sola en la calle. Y cuando podía me escapaba y no iba al liceo, terminé el año con muchísimas faltas, cuestión que mi madre nunca se enteró mucho. Me aburría, me peleaban todos, se burlaban de mí, me hacían bullying. Todo, se reían de la ropa, de mi pelo, de todo, de mi apellido, de mi nombre, de todo lo que se imaginen. Y fue un año que sufrí mucho porque yo estaba segura de que no era mi lugar ahí, de que yo estaba completamente fuera de mi lugar. Y no tenía que ver con el espacio externo, tenía que ver con que el mundo estaba al revés, con que el mundo estaba patas para arriba. Y esa sensación que de niña me acompañó, que no me dejó adaptarme, después en otros momentos le contaré más adelante, porque recién empecé a disfrutar en 4º año de secundaria, cuando hice amigos y cuando me encontré un grupo de almas afines que me acompañaron y me ayudaron para que yo me pudiera divertir también, ¿no? Disfrutar de ese espacio educativo. Pero la cuestión es que la locura
es parte de ese mundo del revés en el que vivimos. Y acá yo me pregunto y te pregunto si ese pasaje por la educación, por la infancia, por la adolescencia, ¿lo sentiste natural o también te sentiste así, un poco no perteneciente, un poco descolocado? ¿Y qué tuviste que hacer para adaptarte? ¿Cuáles fueron esas cosas que hiciste para pertenecer? ¿Viste cuando sentís un cinchón adentro, como que hay una parte de vos que te dice tenés que hacerlo porque si no te van a juzgar, te van a seguir dejando afuera, no vas a pertenecer nunca? Pero hay una parte de vos que te dice, ay no, esto no lo quiero hacer, no quiero, no sé, hablar mal de alguien, no quiero fumar, no quiero fumar, drogarme. Pero todo eso que, bueno, en mi camino ha estado presente en la adolescencia, para pertenecer y para sentirme incluida, después fue un desahogo, porque era necesario en aquellos momentos también transitar todo eso que transité, que en algún otro videíto se los compartiré tal vez más a fondo, voy abriéndome de a poquito. Pero, a ver, ¿de dónde viene la locura? La locura está compartida en cada pensamiento, en las acciones que hacemos. La violencia que vemos en el mundo no es parte de nuestra naturaleza, sino que es parte de algo que creamos para pertenecer, para sentirnos parte. A su vez, todos los niños reproducen la violencia que es ejercida sobre ellos. O sea que un niño que es violento y que necesita violentar a otros es porque también él está siendo violentado de diversas formas. Hay veces que decimos, ay no, pero si tiene todo en la casa, si los padres le dan todo. Hay que ver qué evaluamos como darle todo a un niño, porque a veces en esa creencia de que lo material suplanta o de que tener cosas y pagarnos de repente a los niños que les pagan el inglés, todos los cursos que quieren, que están todo el tiempo en la máquina, todo el tiempo haciendo, produciendo, ya desde niños. A veces están 4, 5, 6 horas en la escuela u 8 y después van a clases de inglés, de canto, de música, natación, maestra particular y después llegan a la casa y los padres, esos que decimos que les dan todo, están desenchufados, están viviendo la locura, su propia locura, entonces tampoco pueden atenderlos y están enchufados los niños en la televisión, en los juegos toda la noche, la madrugada, y nos preguntamos qué es eso de que estamos dándole todo. ¿Cuánta violencia invisible hay en esas formas? ¿Cómo queremos que después todo ese sistema que le estamos metiendo, que estamos aplastando al niño con toda esa forma que le estamos imponiendo? ¿Cómo queremos que después sea un niño dócil, sano, flexible, que fluye ante la vida, que puede generar vínculos sanos, que puede permanecer en ambientes equilibradamente, que puede no ser violento? Es difícil porque la violencia hacia los niños es invisible. Y, y yo no la he vivido así en mi familia, porque de alguna forma elegí a la familia que elegí, sí con otras carencias, con otras cosas, pero no desde ese lugar violento, en ninguna de sus formas, porque yo no lo hubiese podido sostener, tolerar, porque apenas podía con la violencia del mundo, porque ya seguramente viví en otras encarnaciones mucha violencia y también en esta encarnación vine muy sensible y elegí una familia que, si bien emocionalmente distante, emocionalmente ausente, pero no sentí la violencia ejercida desde ese lugar. Y desde un lugar polarizado como con todo, ¿no? Con esas familias que te entregan todo y que sentís una exigencia tan grande, porque si no cumplís con las expectativas de tus padres, ahí sí que no te van a querer, que no vas a pertenecer, que no vas a ser nadie en la vida. Y por otro lado, también otro extremo, ¿no? De violencia, puede ser física, verbal, psicológica, donde te hacen sentir que no sos nadie, donde te hacen sentir que no vales nada, que nunca vas a poder ser nadie en la vida, porque no te sale nada bien, porque sos un fracasado,
porque haces todo mal, porque se te caen las cosas de la mano, porque no sabes escribir, porque no aprendiste a leer a la edad que tenías que aprender, porque tus amigos nunca quieren jugar contigo y nadie te va a querer. Si seguís siendo de esa manera, de la forma en que sos, nadie va a querer ser amigo tuyo. No vas a conseguir novio. Si no haces las cosas sacrificadamente, no vas a conseguir un buen trabajo y te vas a morir de hambre. Todo eso yo no lo viví, pero sé que hay mucha gente que sí lo vivió. Y cuando yo conecto con estas palabras que estoy pronunciando, conecto con un dolor humano tan enorme que se me abre una grieta en el corazón por todo lo que los niños vivimos y viven todavía. Los que tenemos niños tenemos la gran responsabilidad de cambiarlo, de transformarlo. Los que son maestros, docentes, tienen la gran responsabilidad de transformarlo. Los que tienen niños en su entorno y ven esto y se callan la boca, tienen la gran responsabilidad de hacerlo, de hablarlo, de decirlo, de no guardárselo, de no callárselo. Porque la violencia invisible es la que más cala en el alma, es la que después, como a nosotros nos pasó y nos sigue pasando, necesitamos tanto tiempo, años de sanación, de reconstruir nuestro corazón, de volver a ser esos niños mágicos, espontáneos, naturales, libres que éramos. Y hay veces que nos quedamos tan trancados en el dolor, como humanos que somos, como parte de esto, que es tan difícil, ahí se ve un poquito mejor, es tan difícil salir de ese dolor, volver a reconectarnos con nuestro corazón, que ya estaba limpio cuando vinimos, pero que fue quedando taponeado por todas estas vivencias. Y si podemos darnos cuenta que no son grandes actos violentos, que son pequeñas gotitas que van sumándose día a día en la vivencia de los niños y las niñas, y que cuando somos adolescentes vamos cargando con esa mochila y vamos guardando y guardando, queriendo ser aceptados, queriendo encajar. Y cuando somos adultos, ahí cuando estamos tan ciegos y ya entramos en ese mundo del revés de la locura, nos perdimos y estamos completamente abstraídos de nuestra naturaleza espiritual, del amor inmenso que somos, del fluir con la vida, de la magia. Estamos luchando, estamos sacrificándonos todo el tiempo, desde el hacer, desde el que nos quieran, desde el tener que ser algo que no somos para encajar, para pertenecer, luchar para sobrevivir, por el dinero, por el alimento, por la vivienda, luchar competitivamente con otros por un puesto de trabajo. Todas las cosas que nos hacemos, esa es la locura. Esa es la locura más grande en la que nos metimos como humanidad y que estamos recordando que no es verdad. Y esto es un alivio porque yo cuando era niña no lo sabía y lo grito porque lo necesitamos escuchar. No es verdad. Esta locura no es real, es algo que nos inventamos por tanto dolor que quedó guardado y que está ahí para ser visto y reconocido, no para que sigamos reproduciendo una locura colectiva que cada vez es más evidente que está loca, que la locura está loca, cada vez es más evidente. Y vamos a ir entrando a desmenuzar también este sueño, esta ilusión que compartimos, porque estamos sosteniendo entre todos una realidad que se está cayendo a pedazos y que ya no es más sostenible, que ya no se puede sostener más y por eso nos duele tanto el camino individual. Porque ¿cómo se cae esta realidad colectiva? Cuando individualmente puedo derrumbar la mía, la propia. La locura propia empieza a gritarme adentro. Cuando yo me metí tanto en las sombras y estoy todo el tiempo reproduciendo, yo me olvidé que estoy viviendo la locura y la reproduzco constantemente. El sueño de locura se volvió real. La separación, la soledad, el dolor, el rencor, la frustración, la nostalgia, la envidia, todas emociones de la separación profunda que vivimos como seres humanos, que nos cala tan pero tan adentro. Todo eso, cuando yo estoy dentro del sueño, tiene tanta fuerza que me convence.
¿Y qué pasa cuando me despierto? Cuando un atisbo de luz entra en mi conciencia, en mi ser, es mi alma, llamándome. Y me puede llamar de distintas formas. Me puede llamar a través de una enfermedad, a través de una crisis existencial. Me puede llamar a través de una separación, a través de algo muy doloroso, de una pérdida de un ser querido. No importa las diversas formas, porque como estamos en esa, como estamos atravesando esa locura colectiva, la forma en que tiene el alma de llamarnos, y es la que hasta ahora nos hemos habilitado, es a través del dolor. No quiere decir que siempre tenga que ser así. Hay personas que despertamos desde la alegría. Hay personas que el sueño ha sido tan profundo y oscuro que empezamos a salir con fuerza de voluntad divina, con la fuerza interior del alma que nos llama en esa búsqueda solitaria, donde no hay voces externas que puedan tener razón, donde la única verdad está adentro, donde el camino de esa búsqueda se hace tan personal, que es como, yo lo sentía como, es a vos mismo, ¿no? Es como decir, hasta que yo no lo encuentre nadie me va a parar, porque yo sé que tiene que haber otra manera, y yo sé que esto no está bien, y que esto no puede ser real, no sé dónde está la verdad, no sé, pero la voy a encontrar. Y esa búsqueda tan insistente me llevó a ese despertar tan grande, tan luminoso, que me trajo tanta alegría a mi vida. Por supuesto que después también, ¿no? Esa alegría y esa luz empieza a hacer que se remueva adentro todo lo que había oscuro, todo lo que estaba ahí taponeando la luz. Pero bueno, es parte también del camino. Pero entonces, cuando empezamos a despertar, ¿qué es lo que nos pasa? Vemos la locura y nos damos cuenta. Pero esa locura ya no está afuera, ahora está adentro. Entonces los pensamientos de locura se empiezan a hacer fuertes y entonces me empiezo a dar cuenta, me empiezo a ser consciente de todas las voces que tengo en mi cabeza, que las tuve siempre, pero siempre las proyecté hacia afuera y ahora toman fuerza adentro y me hablan, me gritan. Hay demonios internos que me quieren hacer quedarme en el mismo lugar. Hay voces de luz que me invitan a confiar y a seguir caminando en esto que estoy caminando. Hay otras voces que me hablan del pasado, de lo que hice mal, de lo que acumulé de rencor hacia otros también. Hay otras voces que me dicen que tengo que soltar a alguien, pero esas voces me hablan de la culpa. ¿Cómo lo vas a dejar solo si no va a poder solo? Hay otras voces que me hablan de que hay algo mucho más grande que yo, que aunque no lo pueda comprender, está ahí, siempre estuvo. Y hay otras voces que me dicen que no me mienta, que eso es toda una mentira, que eso es lo que los seres humanos nos hicimos para convencernos de que este mundo, de que este mundo no era real, y para generarnos una falsa esperanza de salvación, creamos un Dios que no existe. Hay tantas voces que tenemos dentro. Y cuando abrimos esa puerta de luz, todas ellas se van a hacer presentes para que nos demos cuenta de que nuestro mundo interno es muy amplio, de que tenemos adentro la gran responsabilidad con nosotros mismos de limpiarnos. Por eso cuando nos despertamos podemos caer en esta locura, en estas voces que nos gritan adentro que estoy quedándome loca, de que esto no es verdad, de toda la luz que estoy viendo en realidad es una falsedad. Y así, identificar esas voces, que son parte de las voces de todos los seres humanos, que estamos potenciando cuando, imagínense, me viene la imagen, ¿no? Cuando hay luna llena y los perros, o los lobos, depende, acá los perros, pero en otros lugares los lobos, aúllan a la luna todos juntos y potencian ese canto. Y entonces se siente, ¿no? Si alguna vez lo presenciaron, es como entre una especie de oscuridad y de luz y de como una sensación rara dentro que genera ese canto, ese aullido al unísono. Lo mismo pasa cuando muchas voces de locura hablan dentro de nuestras mentes, porque nuestras mentes no están separadas. Estamos unidos en mente, en todo, en la unidad que somos, nuestra mente es la que nos une. Entonces, fíjense qué fuerza que tienen los pensamientos. Cuando gritan acá, también están gritando al mismo tiempo en otros humanos. Cuando yo potencio mis pensamientos con voces del mundo que me hablan,
que juzgan, que me hablan de lo mal que está el mundo, que me hablan de lo oscuro que está todo, de que la realidad no va a cambiar. Hay una especie de apocalipsis mental que compartimos todos, que potenciamos todos, de lo mal que va a ir todo y cada vez está peor. Y todo eso es parte de nuestra locura colectiva, porque lo real es que somos luz y que somos eternos y que esto es solo un tránsito por el que estamos pasando para despertar como humanidad y vivir desde un lugar completamente distinto, nuevo, luminoso y amoroso, que no tenemos ni idea porque esas voces que están acá gritando tan fuerte no nos dejan ni siquiera imaginarnos cómo sería viviendo una vida paradisíaca, pero eso es lo que nos espera. Y a veces nos preguntamos, ¿qué más me falta para poder vivir en paz? Y observemos todas las voces que tenemos dentro y toda la locura compartida que hemos sostenido durante tantos años. Y lo que nos falta es proceso de purificación, de limpieza, de soltar, de liberar todas las creencias que nos limitan a nosotros mismos, todas las emociones trancadas, todo lo que creímos pero no éramos, para darnos cuenta de lo que verdaderamente somos. Y nos vamos a sorprender, nos vamos a dar cuenta que somos mucho más grandes, luminosos, poderosos de lo que creíamos y que nos merecemos vivir esa belleza que somos, nos merecemos, porque ya tenemos mucho de locura, ya tenemos mucho de dolor, de oscuridad, de violencia, de sacrificio. Entonces, después de compartirles todo esto, lo que siento es que podamos quedarnos con lo que a cada uno nos resuene de estas reflexiones y poder profundizar en esas voces internas, porque el camino hacia la nueva tierra es un camino individual primero y después de ahí se abre hacia los demás. Cuando cambias vos, todo tu entorno cambia. Y sé que lo comprobaste ya con algunas experiencias. Te invito a que sigas potenciando ese gran milagro de la percepción, ese gran milagro de ver cómo cuando vos te transformás no necesitas mover un solo pelo, no necesitas mover un solo dedo en el mundo, porque toda tu realidad se alinea a la nueva forma que tomaste. Entonces, que tengas la gran capacidad para no dejar de buscar, para saber que es posible. Y también que nos merecemos vivir todos esos sueños que nuestra alma nos cuenta, que nos muestra en sensaciones, en sueños, en imágenes. Porque eso está para cumplir, para poder materializarlo en este plano. Bueno, espero que haya sido de un poco de ayuda, un poco de claridad para tu camino, esta compartida. Y me gustaría, si quisieras seguir compartiendo de todo esto, que me puedas dejar también en los comentarios qué te parece, tus vivencias o lo que sientas, las preguntas que tengas, las preguntas qué importantes que son. Las preguntas abren puertas. Yo sin las preguntas no hubiese sobrevivido, no sé si la palabra es adaptado, porque creo que no hubiese podido adaptarme a un mundo en el cual me sentí siempre fuera, excluida. Y también decirnos a los que siempre nos sentimos excluidos, por algo nos sentimos excluidos. Confiemos en que nuestra alma nos excluye para algo y que en algún punto del mapa, del camino del alma, va a tener un sentido. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.